Yo era una persona demasiado joven, apenas estaba empezando a vivir, y aunque no me gustaba muy bien lo de estudiar, mis padres y mi hermana estuvieron de acuerdo que abandonara la escuela para ponerme a trabajar. Me gustaba irme de fiesta, salir con los amigos y con las chavas que conocía en cada uno de los bailes de mi pueblo, pues a mí me fascinaba bailar, era algo que me hacía sentir demasiado bien. En una de esas salidas conocí a una chava. Desde el primer momento en que la vi, llamó mi atención. Bastaron un par de palabras para que ella volteara a mirarme, y tuve mucha suerte, porque en su mirada me daba cuenta de que no le era para nada indiferente. Al día siguiente comenzamos a chatear por WhatsApp. Me cautivó mucho su forma de ser y su pensamiento muy maduro, pues a sus 18 años me decía todo lo que deseaba hacer para el futuro. Por ese motivo comenzamos a salir. Primero fueron citas en el cine, hasta cenas en una cafetería cercana. Yo en ese tiempo ya trabajaba y ganaba mi propio dinero. Aunque era poco, me alcanzaba para mis gastos, y comencé a tener mis propias cosas. Sin embargo, aún estaba joven, porque me gustaba mucho salir de fiestas con mis amigos. En la colonia nos juntábamos 5 chavos. Eran de buen ambiente, y siempre nos llevábamos muy bien. No teníamos vicios ni nada de esas cosas. Por ese motivo, mis padres no me decían nada. Siempre confiaron en mí plenamente. Sin embargo, a los 3 meses de andar con Ana, me dijo que estaba embarazada. No lo pensé ni 2 veces. Me puse en modo papá al instante. Yo tenía 19 años, ella 18, y ninguno había planeado tener familia tan joven, pero le dije: bueno, amor, pues ya que mi vida, vamos a hacerlo bien, corazón, seré el mejor papá. Al principio me quedé en shock, pero luego me puse feliz con la noticia, cosa que ella reaccionó lo contrario y se puso a llorar. En gran parte yo la comprendía, pues siendo una muchacha tan joven había cambiado tanto su vida. Pero a pesar de eso, le dije que no se preocupara, porque yo me iba a hacer cargo, aunque en el fondo sentía que mi vida, y sobre todo mi juventud, se había terminado. Desde ese día me convertí en alguien que ni yo conocía. El tipo que sale a medianoche por antojos de chocolates, helados, el que pide permiso en el trabajo para ir a las citas médicas, el que se pone a estudiar acerca de los embarazos porque quiere estar lo más preparado para esperar y recibir a su hijo. Eso me cambió la vida por completo. Familiares y amigos me decían que quizás yo había enloquecido, y así era, me había vuelto loco, pero de felicidad, porque iba a ser el mejor papá del mundo. Y sin darme cuenta, me enamoré de mi hijo que ni había nacido. Lo fui amando poco a poco, mientras supe que su corazón latía en el vientre de su madre. Ella por su parte no mostraba el mismo entusiasmo que yo. Siempre que la iba a ver, estaba seria, apagada y sin ganas de nada. No obstante, yo solo me enfoqué en mi hijo, en planear cómo sería nuestro futuro juntos, porque el amor que se había desarrollado en mí era realmente sorprendente, y ansiaba tanto la llegada de su nacimiento. Cada quincena compraba algo: un osito azul, pañales con dibujos, cobijas, una cuna, hasta un pianito con animalitos que giraba al tocar las teclas y sonaban canciones de cuna. Mi hermana menor ya hasta había empezado a hacerle ropita a mano, ya que a ella le encanta tejer. Mi familia también estaba contenta, aunque mis padres en un principio se desilusionaron un poco, pero después les dio mucho orgullo verme ser tan responsable con mi paternidad. Por otro lado, mis compañeros del trabajo me decían que me veía con otros ojos, que hasta me brillaban, que me veía muy contento, porque ya sabían que iba a ser papá, pero que no exagerara tanto. Pero yo les respondía: pues claro, voy a ser papá. Es normal que esté emocionado y que quiera estar en todo. No me voy a hacer el desentendido como otros que conozco.
Todo el embarazo se dio muy bien. Yo sabía mejor que Ana en qué semana íbamos, cuando teníamos que ir con el ginecólogo, cuando se movía el bebé, qué tenía que comer conforme fuera creciendo y qué no, entre muchas cosas más. Y todo eso se lo debo a mis papás, que jamás nos desatendieron. Ya éramos familia en mi cabeza. Tenía todo planeado y le estaba echando muchas ganas en el trabajo para tener suficiente dinero a la hora del parto. Deseaba que no le faltara nada a mi hijo, y si Ana quería, me iba a poder casar con ella sin ningún problema. Pero no veía las mismas ganas de su parte. Eso me inquietó durante todo el embarazo. Y llegó el día. Nació mi hijo. Era el bebé más hermoso. Lo enredaron en su cobijita azul que yo le había comprado. Cuando lo conocí, mi corazón se hizo muy grande, porque tenía la felicidad infinita en mis propias manos. Ese día lloré como nunca. Era el papá más feliz del mundo. Sé que la mayoría no me va a entender, ya que somos muy serios como hombres. Algunos no tienen muchos sentimientos, pero yo estaba muy contento, muy emocionado. Aprendí a cambiar pañales, cargué maletas, me quedé en el hospital hasta quedarme adolorido de dormir en la silla. Mi familia siempre apoyándome. Me dijeron que estaban orgullosos de mí porque me había comportado como un verdadero hombre, y yo no podía desear otra cosa en la vida, más que seguir viendo a mi hijo en mis brazos. Pasaron unos días. Yo me quedaba durante todo el día en casa de Ana. Aún no vivíamos juntos, porque ella no quiso. El pretexto era que quería tener a su madre después del parto, y eso lo respeté siempre. Me quedaba allá en su casa durante todo el día, y ya regresaba muy noche, durante casi 2 semanas. En ese tiempo me ausenté en el trabajo con una negociación, pues ya tenía suficiente dinero ahorrado. 3 semanas después íbamos a hacer el registro. Yo estaba súper emocionado, también nervioso. Ese día era el más importante de mi vida. La emoción me recorría totalmente en mi cuerpo. Pensaba en mi futuro junto a mi hijo, y con Ana por supuesto. Pero todo fue totalmente al revés. En la noche anterior llegué a casa de Ana y la encontré llorando. Pensé que le había pasado algo al bebé y mi corazón se aceleró a 1000 por hora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Está bien mi hijo?, le pregunté todo asustado. Pero ahí ella me dijo con palabras frías, donde sentí de inmediato que algo estaba a punto de suceder, y sucedió. Necesito platicar contigo. Ven, vamos allá afuera al patio, porque están en la cocina mis papás y no quiero que escuchen. Fueron sus palabras, llenas de incertidumbre. Y ahí sentí que algo muy malo venía, como una punzada en el pecho, y el corazón me saltaba como queriéndose salir de mi cuerpo. Me miré cómo le temblaba el cuerpo. Entonces ella me tomó de la mano y sentí su helada piel. Fue ahí donde me dijo que yo no era el papá del bebé. ¿Se imaginan el golpe que sentí en esos momentos? No lo podía creer y me quedé por unos segundos sin reaccionar. Luego vino la pregunta. Yo le dije, ¿cómo que no es mi hijo? Sí, el papá de mi hijo es mi ex. Fue la respuesta que me apuñaló el corazón y terminó con todas mis ilusiones. Ana se sinceró conmigo. Me dijo que habían estado juntos días antes de que empezáramos a andar. Por eso a veces la notaba distante, preocupada, como si algo le aturdiera. Según ella, me quiso decir la verdad desde el principio. Así que, en cuanto nació el bebé, se hizo la prueba de ADN para ver si era hijo de él o era mío. El resultado dio positivo a que era hijo de su ex. Según Ana, intentó decirme muchas veces la verdad, pero cada vez se le hacía más difícil, porque yo me había portado muy bien con ella. Ana no pudo seguir fingiendo. Su ex la había visitado
antes de que yo fuera a verla por la petición de la prueba de sangre que se hizo con el bebé. Aquella persona insistió en ver los resultados de paternidad y comprobó que era el verdadero padre del niño, y no yo. Este exigió de manera inmediata sus derechos, cosa que Ana no pudo negarse al momento. Al ir escuchando cada una de sus palabras, me fui quebrando por dentro. Todas mis ilusiones se fueron al carajo, sobre todo cuando ella dijo que el papá del bebé quería arreglar las cosas por el bien del niño. Ahí fue donde comprendí que todo lo había perdido. Ahí sí me enojé. Le dije todo lo que sentía y todo lo que pensaba. Había jugado conmigo de la peor manera, y eso no iba a perdonárselo nunca. Le grité y le reproché que cómo era posible que me hubiera hecho esto, que cómo había podido mentirme durante todo este tiempo, que era una mentirosa, que había jugado conmigo. Le grité que me había arruinado todo, que me había ilusionado con algo que nunca fue mío. Ana solo agachó la cabeza sin decirme una sola palabra. Lloré de rabia enfrente de ella. Fui débil por unos momentos, pero no era por una mujer, sino porque me habían arrebatado eso que pensaba que era mío de la manera más cruel. Me levanté, entré por mis cosas que tenía en su casa, le di por última vez un beso a mi bebé y me salí dando un portazo con lágrimas en mis ojos, con un nudo en la garganta que no se imaginan el dolor que sentía en ese momento. Mis oídos me zumbaron, me desorienté por completo. Tenía harto coraje por todo mi cuerpo. Deseaba hacer una tontería, pero no hice nada porque me controlé. Por la noche ni pude dormir. Me costaba conciliar el sueño porque tenía el corazón herido. Habían roto cada una de mis ilusiones y me dolía profundamente que ese bebé no fuera mío. En esos momentos no dije nada a mis padres. No deseaba desatar un caos, pero ellos estaban igual que yo, bien ilusionados. ¿Cómo les diría la verdad? Decidí callar por el momento, pero mi ánimo estaba por los suelos. Se me fue el apetito y mi semblante comenzó a cambiar de una noche para otra. Veía la comida y sentía vuelcos en el estómago. También no podía ni mirar la bolsa donde tenía todas las cosas que había comprado para el bebé. 3 días después, regresé a la casa de Ana para dejarle todo lo que había comprado de mi bebé. Ya más calmado, le dije que entendía que había sido difícil para ella, pero que ya no podía seguir como si nada, y me fui para siempre. Lo más difícil no fue perder a Ana. Lo más difícil fue ver el cuartito que mi hermana ya había empezado a arreglar para un bebé que nunca iba a llegar a la casa. Con el tiempo mis padres comprendieron la situación, me brindaron todo el apoyo correspondiente, y pues sentía que mi mundo se había venido encima. Me dolía cada uno de los días que pasaban. No lograba aceptar que había perdido la primera y gran ilusión de mi vida, pues no tenía derecho sobre ese niño. No aparecía en ningún papel, no tenía nada. Pero me dolía en lo más profundo de mi corazón, como si en verdad hubiera sido parte de mi sangre. En esos momentos, yo vivía un duelo de un padre que pierde a un hijo de verdad, un hijo que ni siquiera pude cargar por mucho tiempo. Tampoco pude oírlo llorar por las noches, ni darle su biberón, un duelo que nadie ha entendido, porque legalmente nunca fui su papá. Pero yo sí lo fui en mi cabeza, en mis ilusiones y en mi corazón durante 9 meses. A partir de ahí, mi vida cambió para siempre. Me puse más irritable y comencé a cambiar mi forma de ser. Tenía ese coraje atorado, y aunque me decían que debía sanar toda esa parte, yo sentía que todo lo que hacía ya no tenía nada de sentido. Se me fueron las ganas de salir, e inclusive comencé a declinar en mi trabajo. Yo era el encargado de un negocio, donde el señor que me contrató me trataba como a un hijo. Era un excelente jefe, y al verme en ese estado, habló seriamente conmigo.
No te puedes derrumbar así como así, hijo, porque ese hombre me llamaba hijo. Él no tuvo familia porque era estéril, y cuando su esposa se enteró, lo dejó. Vivía solo en una casa grande, y por ese motivo me brindó todo ese buen trato, y sobre todo cariño. Pero a mí ya me valía gorro todo. Era como si la vida me hubiera arrancado mi único motivo de vivir. Así me sentía. Los días siguientes fueron pasando. Comencé a salir de fiestas y llegar hasta de madrugada bien borracho. Empecé a andar con muchas mujeres. Terminaba en sus casas o en pequeños cuartos de hoteles. Mi madre se preocupaba por mí, pero no le hacía caso. No quería que se metieran en mi vida. Me daba mucho coraje que intentaran decirme algo o corregirme, porque yo sabía muy bien lo que hacía. Seguía teniendo a Ana en mis redes sociales. No sabía por qué, y aunque era solo para torturarme, podía ver fotos y todo de ella. Se veía tan feliz con su ex, al lado del que creía que era mi hijo, y eso fue lo que desató algo que jamás hubiera imaginado en mí. Empecé a odiar a esa mujer, porque con otro hombre hizo lo que yo deseaba hacer con ella, formar una familia. Eso me iba convirtiendo por dentro en otra persona diferente. Mi hermana muchas veces habló conmigo acerca de soltar a Ana porque yo estaba demasiado joven. Apenas iba a cumplir los 20 años. Mis amigos por su parte me decían lo mismo. Ya, güey, supera a esa vieja, no te merece. Pero les juro que no podía hacerlo. Intenté por todos los medios olvidarme de ella, pero por las noches yo soñaba al bebé que lloraba desesperado buscándome. Esto me fue traumando poco a poco, porque de hecho hasta fue naciendo en mi interior un deseo fugaz por ver al niño, aunque sabía que eso no era posible. Después de eso, comencé a acosar a Ana en las redes sociales. Al principio me contestaba de buena manera los mensajes. Le preguntaba cómo estaba el niño, si ya había comido y esas cosas. Pero un día, ella me dijo que la dejara en paz, porque su pareja ya estaba enojada. Ana me mandaba fotos del bebé, y así podía contemplarlo, aunque sabía que yo no tenía ningún derecho. Pero lo veía e imaginaba que en verdad podría ser hijo mío. Estaba tan pequeñito, con sus manos rosaditas, y esa carita era igual a su mamá. Pero un día sucedió algo que me cambió para siempre. Ana subió una foto a sus estados con él y el bebé. Decía, la familia que siempre quise. Se veían felices y en otra foto él la besaba. No saben lo feo que sentí. Ya sé que me van a decir que tenía que superarlo, pero en verdad que no podía hacerlo. Era como si algo muy fuerte me estuviera atando a Ana, y no podía alejarme de ella, y mucho menos liberarme. Me dio mucho coraje. Ella después me bloqueó porque le reclamé por mensaje, diciéndole: «Entonces yo valía basura para ti». De inmediato me bloqueó de todas sus redes sociales. Entonces comencé a sentir una terrible desesperación, la cual se convirtió en ansiedad crónica. Ana ya no me respondió, y al intentar llamarle, bloqueó todo intento de comunicación. Eso me dejó muy mal. Los días siguientes no pude estar en paz, y me la pasé encerrado en mi cuarto. Mi madre, preocupada, intentó hablar conmigo, al igual que mi hermana. Después, justo en domingo, se corrió la noticia de un bautizo. Se trataba del bebé que creía que era mío. «No vayas, vas a hacer una locura», dijo mi madre. Pero yo me salí rumbo a la iglesia para ver al niño. Tenía una fuerte necesidad porque sentía que el bebé me necesitaba. Cuando llegué, el padre de Ana me miró preguntando qué hacía en ese lugar. Luego vino Ana y empezó a decirme cosas para que me fuera, hasta que no aguanté más y casi le doy un golpe. Sin embargo, apareció su pareja y me corrió de la iglesia. Y pues ya en la puerta
No me aguanté y nos agarramos a golpes. En ese momento me separaron de él. Llegó una patrulla y me llevaron a la procuraduría del lugar. Mi mamá tuvo que pagar una fianza para que me dejaran libre, y enojados me dijeron que esto ya era el colmo, pero nadie entendía cómo me sentía. Nadie me comprendía e intentaba entender que Ana había terminado con mi vida. A la mañana siguiente me quedé en casa. No salí para nada. Entonces, navegando en las redes sociales, miré en un grupo de ventas una publicación que decía: se hacen todo tipo de trabajos con la Santa Muerte y con magia. Al mirar el contenido, se me vino a la mente una idea estúpida, aunque honestamente yo no creía para nada en esas cosas, pero la curiosidad y desesperación fue mi mayor motivación. A lo mejor ahí me ayudan para no sentirme así, pensé, pero fui más allá cuando recibí toda la información correspondiente. Le dije a la persona que ofrecía esos trabajos que quería desquitarme de ciertas personas, donde me dijeron que podían hacer lo que yo necesitara. Con eso fui capaz de ir en contra de Ana y su pareja. Me sentí humillado esa vez en la iglesia, porque yo solo deseaba ver a mi hijo de corazón, y no me dejaron. Me corrieron como un perro, y eso no lo podía olvidar jamás. Pedí que ellos dos pagaran y sintieran el mismo infierno que yo estaba viviendo. Días después me quedé más tranquilo. Estaba resignado a no humillarme jamás y seguir mi vida miserable como yo podía. Pero una semana después me enteré que a la pareja de Ana le había sucedido un accidente terrible. No me alegré, por supuesto, pero supe que quedó lastimado de un pie y no podía moverse. Tiempo después, una amiga me dijo que había mirado a Ana en el centro de salud varias veces. Se notaba pálida, ella me dijo. Hasta ahí ya no supe nada, porque igual yo quería enfocarme en mi vida. Intenté salir de mis vicios, y justo cuando se me había olvidado que pedí ese trabajo de brujería, me enteré de que Ana salió con una enfermedad rara que no había escuchado antes. Se trataba de lupus. La verdad, no sabía si había sido mi culpa por desearle el mal, pues a su pareja también no le fue muy bien que digamos, pues ya no pudo trabajar. Su pierna le había quedado mal y creo que casi la perdía. Estoy consciente que como hombre no debía recurrir a esas cosas, pero pues mi desesperación me obligó a hacer todo eso tan estúpido y sobre todo idiota. Sin embargo, hay muchas personas que lo hacen y no sería el primero ni el último. Con todo eso, no me alegré en absoluto. Me sentía muy culpable y por las noches hasta ni podía dormir bien. Mi conciencia gritaba que había cometido muchos errores. Entonces pensé en aquella desgracia de Ana, que era prácticamente mi culpa. Decidí entonces alejarme. Me vine para los Estados Unidos con unos conocidos de la colonia. Mi madre no estaba de acuerdo, pero yo tenía que irme lejos para no saber nada de Ana y del niño. Me había arrepentido de todo eso, porque al final de cuentas, Ana había tomado su decisión y yo no era nadie para obligarla a estar conmigo. Pero, aunque sé que recurrí a esas cosas por desesperación, espero que no haya sido eso lo que provocó la situación de Ana y su pareja. Afortunadamente, logré pasar la frontera antes de que se pusiera todo más difícil. Por ahora llevo aquí casi 6 años, y pues ya no traté de saber nada de Ana, y espero de todo corazón que ella esté bien, porque si no es así, entonces no me lo perdonaré por el resto de mis días.